En los cerros que rodean San Martín de las Flores, una familia escuchó a una mujer llorar en medio del bosque. Era de noche, no había nadie más. El llanto venía de lo profundo, pero parecía moverse entre los árboles. Horas después, algo terrible sucedió. El ganado murió, las puertas se abrieron solas, y alguien fue encontrado en el río, con la boca llena de tierra. Durante generaciones, los habitantes de San Martín han contado historias sobre una mujer que vaga por el bosque llorando por sus hijos. Muchos pensaban que eran cuentos para asustar a los niños. Pero cuando don Nicanor, un campesino respetado, escuchó ese lamento por 3 noches seguidas, supo que algo no estaba bien. Lo que vino después no fue una simple coincidencia, fue una cadena de sucesos tan macabros como inexplicables. Animales desmembrados, espejos empañados sin razón y niños que comenzaron a hablar con una señora de vestido blanco que nadie más veía. La comunidad nunca volvió a ser la misma. San Martín de las Flores es uno de esos pueblos que parece suspendido en el tiempo, con calles empedradas, techos de teja rojiza y cerros verdes que lo rodean como si lo protegieran o lo vigilaran. Está ubicado en el estado de Jalisco, entre cañadas y bosques que los lugareños conocen de memoria. Pero, aunque muchos han caminado sus senderos desde niños, hay zonas a las que simplemente no se entra, no por miedo a perderse, sino por respeto, porque, como dicen los más viejos, hay lugares donde la tierra ya tiene dueño. Uno de esos sitios es el bosque de El Sombrerete, una extensión de árboles altos, espesos, donde incluso la luz del sol parece perder fuerza. No hay señal de celular, ni caminos marcados, y los animales evitan pasar por ahí. Desde generaciones atrás, las familias han evitado acampar cerca, no porque haya peligros visibles, sino porque se escuchan cosas, llantos, murmullos, gritos que no pertenecen al viento. Don Nicanor, un campesino que toda su vida trabajó la tierra y vivió en la ladera norte del pueblo, siempre dijo que esas historias eran exageraciones. Hombre de manos duras y mirada firme, solía reírse cuando alguien hablaba de espíritus o apariciones. El miedo se cura con machete, decía. Pero eso cambió una noche de noviembre. Todo comenzó con un sonido. Era cerca de la medianoche. Don Nicanor regresaba de revisar sus animales cuando escuchó un llanto que venía del bosque. Al principio pensó que era una mujer perdida. Se detuvo, prestó atención. El llanto era largo, entrecortado, desgarrador. Pero no se movía del lugar. Era como si saliera del aire mismo. A la mañana siguiente encontró uno de sus chivos muerto. No tenía marcas visibles, solo los ojos abiertos y el hocico lleno de barro. La segunda noche, el llanto volvió. Esta vez, más cerca. Don Nicanor salió con una lámpara y su machete. Caminó hasta el borde del bosque. El sonido seguía ahí, pero no vio a nadie. Solo niebla, que no era común en esa época del año. Al regresar a su casa, notó que la puerta principal estaba abierta. Juraba haberla cerrado con tranca. Sobre la mesa había agua derramada, y en el suelo, huellas descalzas como de una mujer que entraban, pero no salían. La tercera noche, la más espesa, no durmió. Se sentó frente al fuego con su perro, Tizoc. Cuando el reloj marcó las 2:33 a.m., el perro comenzó a gruñir hacia la ventana. Don Nicanor se acercó, y allí estaba, una figura blanca al pie de un mezquite, alta, delgada, con el cabello largo y mojado cubriéndole el rostro. No caminaba, flotaba, y de su cuerpo parecía emanar una humedad que mojaba la tierra a su paso. Don Nicanor no pudo moverse. El perro huyó. La figura levantó la cabeza. Sus ojos no estaban.
Solo había 2 huecos oscuros y una boca abierta que emitía el mismo llanto que había escuchado 3 noches seguidas. En ese instante, la lámpara explotó. La casa tembló y todo se oscureció. Al amanecer, el ganado entero de don Nicanor estaba muerto. Las gallinas, los cerdos, incluso los perros del corral. Todo en silencio. Los vecinos acudieron al escuchar los gritos. Don Nicanor no podía hablar. Señalaba al bosque. Sus manos temblaban. Solo murmuraba: ya vino, ya bajó del monte. Esa mañana algo más sucedió. Varios vecinos reportaron que los espejos de sus casas amanecieron empañados, incluso aquellos que estaban dentro de armarios cerrados. Y una niña de 8 años, llamada Mariana, despertó llorando, diciendo que una mujer de vestido blanco la había acariciado en la noche y le había cantado una canción de cuna con voz de agua. El pueblo quedó paralizado. Algunos decían que era coincidencia, otros que alguien había hecho brujería, pero los más antiguos lo sabían. Cuando la Llorona se deja oír 3 noches seguidas en el bosque, no está buscando. Ya encontró. Y lo que viene después nunca es casualidad. Don Nicanor no volvió a ser el mismo después de aquella tercera noche. El hombre que antes caminaba erguido, machete en mano y palabras duras en la boca, ahora evitaba mirar a los ojos, hablaba en voz baja y no salía de casa después del atardecer. Los vecinos, aunque intentaban mostrarle respeto, no podían evitar susurrar al pasar: ya lo marcó, ya lo escuchó muy cerca. La historia corrió rápido por San Martín de las Flores. En pocos días todos sabían lo que había sucedido, que había visto a la Llorona con sus propios ojos, que el ganado amaneció muerto sin explicación, y que una niña, la pequeña Mariana, habló de una mujer mojada que le cantaba mientras dormía. Pero el caso de Mariana no fue el único. Varios niños comenzaron a comportarse de forma extraña. Algunos dibujaban mujeres sin rostro en los cuadernos, otros decían tener pesadillas con el río y con árboles que lloraban. Un niño incluso fue encontrado hablando solo en el patio de la escuela. Cuando le preguntaron con quién hablaba, respondió: con la señora que vive entre los árboles. ¿Y qué te dice?, preguntó la maestra. Que no me aleje, que me va a enseñar a llorar. La situación llegó a tal punto que la directora del kinder suspendió las clases por 2 días. No por superstición, sino por precaución. Los padres no sabían qué creer. Pero había algo indiscutible. Los animales seguían muriendo, el agua del pozo principal salía turbia, y en las madrugadas un eco largo, como un lamento, se deslizaba entre las calles empedradas, despertando a quienes aún se atrevían a dormir con la ventana abierta. Fue entonces cuando apareció una figura que durante mucho tiempo se había mantenido al margen. Doña Rosalía, la mujer más vieja del pueblo. Vivía sola, en una casita de adobe a las afueras, rodeada de nopales y cirios apagados. Nadie sabía su edad exacta, pero todos la respetaban. Decían que hablaba con los muertos, que curaba sin tocar y que había nacido con la señal en la palma, una mancha en forma de ojo llorando. Doña Rosalía bajó al centro del pueblo una mañana de martes. Se presentó frente a la iglesia, apoyada en su bastón, y pidió hablar con los mayores. Cuando todos estuvieron presentes, dijo algo que dejó helados incluso a los más incrédulos. Eso que escucharon en el monte no fue un aviso, fue una sentencia. La Llorona no pasa por casualidad, solo baja cuando hay deuda, y este pueblo tiene muchas. Nadie entendía a qué se refería, pero los más viejos bajaron la mirada, porque sabían que años atrás, durante la construcción de la carretera, se había removido tierra sagrada, se derrumbó una cruz olvidada, se secó un pozo que nadie debió tocar y, según algunos, se profanó un lugar donde una madre desesperada se había lanzado con su bebé durante la guerra cristera. Doña Rosalía alzó la voz.
Ella no busca venganza, busca que la escuchen, pero si no se atiende su llanto, entonces va por quienes no creen. Esa misma noche, un grupo de jóvenes del pueblo decidió enfrentar el miedo. Subieron al bosque con lámparas, celulares y un altavoz para grabar La Llorona si se aparecía. Dijeron que lo subirían a las redes. Subieron 6, volvieron 5. El que no regresó fue encontrado 2 días después a la orilla del río, con los ojos abiertos, el cuerpo seco como si lo hubieran drenado, y la boca llena de tierra. Y esa fue solo la segunda señal. Porque cuando la Llorona se manifiesta en el monte, lo que viene después ya no es leyenda, es castigo ancestral. El tercer día marcó el inicio de una serie de eventos que ningún habitante de San Martín podría haber imaginado. El pueblo, normalmente silencioso y regido por una rutina casi sagrada de amaneceres tranquilos, misas tempranas y mercados rústicos, se vio sumido en un ambiente pesado, como si la niebla del bosque hubiera decidido instalarse en los corazones de todos. Las aves dejaron de cantar al amanecer. Los perros dejaron de ladrar por las noches y los relojes, incluso los digitales, comenzaron a marcar las 2:33 a.m., en el momento exacto en que se escuchaba el primer eco del llanto, como si el tiempo mismo quisiera advertir algo que los hombres se negaban a aceptar. Una madrugada, la familia Sánchez, campesinos que vivían en la falda más cercana al bosque, fue despertada por un sonido de pasos descalzos en su techo de lámina. Pensaron que era un animal, pero lo que escucharon después no podía ser de este mundo. Un golpe seco, como si algo se hubiera lanzado sobre el patio, seguido de un llanto profundo y desgarrador que se filtró por cada rendija de la casa. El padre, armado con su escopeta, salió. Pero lo único que encontró fue a su gallo muerto, con el cuello torcido al revés y las patas apuntando al cielo. Los niños de la casa no pudieron volver a hablar durante días. Cuando finalmente lo hicieron, dijeron que durante el llanto vieron una sombra pasar frente a la puerta. Una figura blanca, flotando, que lloraba sin mover los labios, y que les acariciaba el rostro sin manos. Los signos se multiplicaron. En la escuela, la pizarra amanecía cada día con frases escritas con tiza mojada. Nadie las escribía, nadie sabía cómo aparecían, pero siempre decían lo mismo. Ella no olvida, ella no duerme, ella escucha. Los espejos de varias casas amanecieron rotos desde dentro, como si alguien los hubiera golpeado desde el otro lado, y en la iglesia las veladoras encendidas por los fieles se apagaban justo cuando alguien nombraba a la Llorona en voz alta. Doña Rosalía convocó una reunión en la capilla antigua, aquella que ya no se usaba desde hacía décadas, y advirtió: ella no viene por uno, viene por todos, y esta vez no viene sola. Los ancianos comenzaron a recordar historias que no se contaban desde hace generaciones. Hablaron de épocas en que los bosques lloraban, de cuando los niños desaparecían si jugaban cerca del río después del anochecer. Hablaron de mujeres vestidas de blanco, vistas en las copas de los árboles, de cantos que hipnotizaban, de madres que amanecían con los brazos vacíos y sin recordar haber dormido. Los más jóvenes no sabían si creer o reír. Pero entonces ocurrió algo que eliminó cualquier duda. Una niña, hija de una familia nueva que acababa de mudarse al pueblo, fue hallada en la entrada del bosque, sentada sobre una piedra, tarareando una melodía antigua. No respondía a su nombre, no parecía tener miedo, solo cantaba. Y cuando su madre la abrazó y le preguntó qué hacía allí, la niña respondió con una voz que no era la suya. Ella me dijo que mi mamá también sabía cantar, pero que ya no recuerda cómo.
Van, los presentes quedaron helados, porque esa canción que tarareaba era una vieja tonada que se cantaba en el pueblo hace más de 70 años. Una canción de cuna que solo conocían las abuelas. Y entonces todos lo entendieron. La Llorona no estaba rondando. La Llorona estaba despertando algo que el bosque había guardado por generaciones y que al ser escuchado nuevamente no podía ser silenciado. Esa misma noche, San Martín dejó de ser un pueblo y se convirtió en un susurro contenido. Las calles, antes animadas por niños jugando y vecinos conversando en los zaguanes, quedaron vacías antes del anochecer. Las puertas fueron reforzadas con madera, las ventanas tapadas con cobijas gruesas, y muchas familias comenzaron a dejar veladoras encendidas frente a los espejos. La atmósfera era la de un velorio sin muerto, como si todos supieran que algo estaba por llegar, pero no sabían a quién se llevaría. Los testimonios se volvieron más oscuros y frecuentes. Una mujer embarazada juró haber visto, reflejada en el agua del pozo, una figura que lloraba con la misma forma de su cuerpo. Un niño comenzó a perder el habla progresivamente, cada noche repitiendo menos palabras hasta quedarse completamente en silencio. Y un joven que se burló de la historia, haciendo imitaciones del llanto de la Llorona en redes sociales, fue encontrado con la cara irreconocible por el miedo, acurrucado en posición fetal en la entrada de su casa, con los ojos abiertos y secos, como si hubiera llorado durante días. Pero el evento que marcó un antes y un después sucedió en la misa del domingo. La iglesia, llena como pocas veces, estaba en silencio. Todos rezaban con fervor, buscando algún tipo de protección, aunque fuera simbólica. El padre Ernesto, joven y recién llegado al pueblo, trataba de mantener la compostura, pero su voz temblaba mientras leía las escrituras. Fue entonces cuando, al encender el cirio pascual, la vela más sagrada del altar, la flama se apagó sola. Un segundo después, todas las velas del templo se extinguieron al mismo tiempo, y en el eco de ese silencio absoluto se escuchó un suspiro largo, no un llanto, un suspiro contenido, femenino, doloroso, proveniente de la parte trasera de la iglesia. Los fieles se giraron de golpe. No había nadie, pero en la pared del fondo, justo sobre el retablo antiguo de madera, había algo que antes no estaba allí. Una mancha oscura, alargada en forma de mujer, como si la humedad misma hubiera dibujado su silueta. El padre Ernesto cayó de rodillas, rezando en voz alta. Algunos comenzaron a llorar, otros huyeron del templo, y al día siguiente el sacerdote anunció que suspendería todas las actividades religiosas hasta nuevo aviso. Doña Rosalía fue clara: no es un demonio, no sirve rezar como si lo fuera. Esto es más viejo que el diablo, es dolor, no maldad, pero si se ignora, se vuelve hambre. El pueblo entró en estado de resistencia, nadie salía después de las 6. Las fogatas se mantenían encendidas toda la noche. Algunos comenzaron a dormir juntos en casas grandes, como si la unión pudiera protegerlos. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que el bosque ya no estaba allá afuera. El bosque estaba entrando al pueblo. Las raíces de los árboles crecían más rápido. Algunas llegaban hasta los cimientos de las casas. Se escuchaban crujidos en las paredes como si la tierra se quejara. Y cada madrugada, a la misma hora, un nuevo lamento rasgaba el aire, seguido de un sonido húmedo, como si alguien caminara descalzo sobre tierra mojada. Lo más aterrador fue lo que sucedió con el campanario. A las 2:33 a.m., sin que nadie lo activara, la campana de la iglesia sonó 3 veces. Y al tercer tañido, los perros comenzaron a aullar, todos al mismo tiempo, y el eco del bosque respondió con un llanto que ya no venía de lejos. Venía de dentro.
La mañana siguiente fue distinta a todas. No por lo que se vio, sino por lo que no se escuchó. El pueblo amaneció sin un solo canto de gallo, sin los murmullos de los vecinos preparando café, sin el crujido habitual de las carretas de madera. El silencio era absoluto, tan profundo que cada paso sonaba como una falta de respeto. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. Algo había cruzado el umbral, y ya no estaban solos. La primera en hablar fue la madre de Mariana, la niña que había cantado con voz ajena. Bajó corriendo por la calle principal, descalza, con la blusa rota y los ojos enrojecidos. Sostenía entre sus manos un dibujo arrugado, una figura de vestido blanco flotando sobre una casa. Ella volvió anoche, decía entre lágrimas. Entró por la ventana, pero no tocó el piso, solo se quedó allí, mirándome. Los que la escuchaban no sabían qué hacer. Consolar, ignorar, huir. Pero no hubo tiempo para decidir, porque al mismo tiempo, desde distintos puntos del pueblo, comenzaron a llegar reportes similares. Sombras al pie de la cama, susurros al oído, marcas de barro en el suelo. Barro que no venía de la calle, sino de dentro de las casas. En la escuela, los maestros hallaron pupitres invertidos, libros empapados sin razón y una frase escrita en el pizarrón con tinta roja. Si no lloran, yo lloraré por ustedes. Los intentos por racionalizar lo que ocurría se derrumbaron. Incluso los más escépticos, el doctor, el comisario, el dueño del molino, comenzaron a evitar hablar del tema. Ya no era una aparición esporádica, era una presencia constante, una humedad espiritual que se filtraba entre paredes, palabras y pensamientos. Al caer la tarde, varios vecinos se reunieron frente a la casa de doña Rosalía. Querían saber qué hacer, cómo proteger a sus familias. La anciana los recibió con una manta sobre la cabeza y una vela encendida en la mano. Les pidió silencio y luego les habló con una serenidad que dolía. Ella no se irá hasta que algo se entregue. ¿Qué cosa?, preguntó uno de los hombres. Algo que valga tanto como el dolor que se ha negado. Un nombre, un secreto, una verdad. Aquí hay una herida abierta y mientras no se diga lo que nadie quiere decir, ella seguirá llorando por todos. Las miradas se cruzaron. Se habló, por primera vez en décadas, de la vieja historia del pozo profanado durante la guerra, del niño desaparecido que nadie buscó, de la mujer que se suicidó con su bebé por miedo al «¿qué dirán?». Historias enterradas bajo capas de silencio, vergüenza y tradición. Esa noche, un pequeño grupo decidió hacer algo impensable, caminar al bosque y enfrentar lo que fuera que habitaba allí, no con armas, ni cámaras, ni rezos. Iban con veladoras, cartas escritas a mano y pedazos de ropa de los muertos olvidados. La procesión partió a las 11:00 p.m., pero nunca llegó al monte, porque al pasar por la vieja escuela abandonada, un lugar que ya nadie usaba desde que se decía que allí aparecían manos marcadas en las paredes, vieron algo imposible. Una figura blanca, flotando sobre el tejado, con los brazos extendidos y el rostro cubierto por su cabello largo y mojado. Los rezos se detuvieron, las velas se apagaron, y uno por uno comenzaron a llorar. No de miedo, de reconocimiento, porque en esa figura cada uno vio el rostro de alguien que no habían llorado. Una abuela, una hermana, un hijo, y esa fue la mayor revelación de todas. La Llorona no solo venía del bosque, venía del dolor que todos habían ocultado. A partir de esa noche, el pueblo dejó de hablar de ella como una leyenda. Ya no era la Llorona, esa figura mitológica que aparecía en cuentos para asustar niños. Era algo más íntimo, más real y más doloroso. Era la presencia del lamento no dicho,
la encarnación del silencio colectivo, el espectro de todo lo que San Martín de las Flores se había negado a enfrentar durante generaciones. El amanecer fue pesado, como si el aire cargara luto. Algunos comenzaron a empacar discretamente, otros, más devotos, llenaron las casas con cruces de palma, collares de ajos secos y botellas de agua bendita, como si se prepararan para una guerra espiritual. Y en medio de esa tensión comenzaron a surgir las divisiones. Un grupo, liderado por un comerciante de nombre Sergio, propuso hacer una limpieza general del bosque. Talar árboles, quemar maleza, sacar el mal de raíz, como él decía. Creía firmemente que todo era producto de algún ritual olvidado, de una energía anclada a la tierra. Si se quema el nido, dijo, la criatura se irá. Pero la otra mitad del pueblo se opuso con firmeza. Encabezados por doña Rosalía, advertían que aquello no era un espíritu cualquiera y que intentar enfrentarla con violencia solo empeoraría las cosas. Ella no vive en los árboles, dijo la anciana, vive en nosotros. A pesar de las advertencias, Sergio y 3 hombres más se adentraron al bosque esa misma tarde con machetes, gasolina y antorchas. Prometieron regresar antes de que cayera la noche. Nadie los vio partir, pero todos escucharon cuando, a las 2:33 a.m., el cielo se cubrió de un rugido seco, parecido a un relámpago sin luz, y luego el silencio absoluto. Al amanecer, no había señal de ellos. Solo encontraron en la entrada del bosque una cruz hecha con ramas verdes, y colgando de ella 4 sombreros, los mismos que usaban los hombres que habían entrado. Desde ese día, nadie volvió a pisar el monte. Pero algo había cambiado. El llanto ya no era siempre nocturno. Comenzó a escucharse al atardecer, entre los murmullos del viento, a veces incluso a plena luz del día, como si se negara a obedecer las reglas del tiempo humano. Los espejos comenzaron a empañarse sin razón. Los reflejos se volvían extraños, deformados, como si mostraran más de lo que debían. Algunos vieron figuras detrás de ellos, otros, versiones envejecidas de sí mismos. Y uno de los niños más pequeños, al ver su imagen reflejada, dijo con naturalidad, «Esa no es mi cara». Fue entonces cuando doña Rosalía decidió hacer algo que jamás había hecho, abrir su altar privado. Invitó a 10 personas del pueblo a una ceremonia en la que se encenderían velas por cada alma no llorada. Cada uno debía llevar un objeto que representara un dolor guardado, una carta no enviada, una prenda de un difunto, una promesa rota. La noche de la ceremonia, el aire era espeso. El fuego de las velas parpadeaba en direcciones contrarias. Y justo cuando todos estaban en silencio, se escuchó el primer susurro. No era un llanto, no era un grito, era una frase, dicha con voz de agua. «Ahora sí me escuchan». Nadie se atrevió a moverse. Una de las velas se apagó sola, luego otra más, hasta que el altar quedó en penumbras y en el centro del círculo de fuego apareció una silueta, no sólida, pero sí presente. Una mujer de cabello largo, rostro oculto y vestido mojado que no tocaba el suelo. Doña Rosalía con voz firme dijo, «Aquí estamos, dilo tú». Y la figura respondió, «No vine a asustar, vine a recordarles que el olvido mata más que el río». Ese fue el momento en que muchos comprendieron. La Llorona no busca venganza, busca que recordemos, porque lo que no se llora, regresa, y lo que regresa, duele. A raíz de aquella ceremonia, San Martín de las Flores ya no volvió a ser un lugar común. No porque los eventos paranormales hubieran cesado, sino porque su gente empezó a mirarse distinto, con más peso en los ojos, más cuidado en las palabras, más silencio entre frase y frase, como si cada uno supiera que en el fondo todos compartían la misma herida. Los días transcurrieron entre intentos de volver a una rutina, pero el pueblo ya no tenía reloj,
Las horas se medían por los suspiros del viento, por el canto o la ausencia de los gallos, por el eco lejano de una mujer que lloraba cuando nadie la llamaba. Aunque las autoridades del municipio vecino intentaron minimizar los relatos, bastó con que 2 reporteros se acercaran una madrugada y regresaran sin grabaciones, con las cámaras derretidas y el sonido de sus entrevistas corrompido por interferencias llenas de gemidos, para que nadie más quisiera regresar. El pánico dio paso al respeto, y el respeto a una forma extraña de aceptación. Doña Rosalía comenzó a enseñar a las mujeres del pueblo cómo proteger sus casas sin miedo, usando hierbas, oraciones viejas y símbolos tejidos a mano. No como defensa contra un demonio, sino como reconocimiento hacia una fuerza antigua que solo pedía una cosa: memoria. A los niños se les prohibió acercarse al bosque, pero algunos, con la inocencia que solo la infancia permite, decían ver a la señora Blanca sentada junto al río, peinando su cabello con un peine de madera. Decían que no hablaba, pero que lloraba suave, como si les cantara desde lejos, y que cuando se acercaban demasiado, desaparecía entre la neblina. Una tarde, Mariana, la misma niña que había sido tocada por ella, dejó un cuaderno sobre el altar de la iglesia. Lo había llenado con dibujos, árboles llorando, mujeres abrazando esqueletos, bebés flotando en charcos de luz. Nadie entendía cómo una niña podía dibujar con tanto detalle figuras tan perturbadoras. Pero en la última página había algo diferente. Una frase escrita con letras grandes, temblorosas, como si la mano que la escribió no fuera completamente humana. Ya no quiero llorar sola. Fue entonces cuando los habitantes entendieron algo que nunca se había dicho en voz alta. La Llorona no estaba atrapada en el bosque, estaba atrapada en el olvido, y ese olvido era de todos. Durante generaciones habían callado nombres, negado historias, escondido tragedias detrás de paredes viejas y cruces torcidas. Pero ahora, los susurros exigían ser gritos. Los llantos reclamaban ser escuchados, y la figura blanca que se aparecía no era más que el espejo de su propia historia, una mujer rota, olvidada, sin tumba, pero con un dolor tan grande que necesitaba habitar cuerpos ajenos para seguir existiendo. Desde aquel día, cada familia de San Martín decidió algo radical: honrar a sus muertos no solo en noviembre, sino cada vez que alguien llorara. No por pena, sino por humanidad. Y comenzaron a dejar pequeños altares, no solo en las casas, sino también en los caminos, en las raíces de los árboles, en las piedras del río. Altares para los que nunca tuvieron un lugar, altares para los que murieron en silencio, altares para ella, porque entendieron por fin que no hay espíritu más poderoso que el del Moan Dolor ignorado, y que la Llorona no es una maldición, es la consecuencia. Con el paso de las semanas, la presencia de la Llorona dejó de ser un secreto entre susurros y pasó a convertirse en una sombra que todos reconocían, incluso sin hablar de ella. Nadie decía su nombre en voz alta, pero todos sabían cuándo estaba cerca. El viento se detenía, las hojas no crujían y un frío distinto, no de temperatura sino del alma, recorría las paredes. Fue entonces cuando comenzaron los sueños compartidos. Primero fue don Eusebio, el panadero del pueblo. Soñó con una mujer vestida de blanco, sentada a la orilla de su cama, que le decía con voz partida: «Aún no me devuelven mi nombre». A la mañana siguiente, su esposa lo encontró llorando dormido, con el rostro empapado, como si su alma hubiera llorado más que su cuerpo. Luego fue Mariana otra vez, que despertó gritando un nombre que nadie reconocía: Xochitl. Insistía en que era el nombre de la señora Blanca, que ahora ya no quería asustarla.
sino jugar con ella. Su madre, desesperada, pidió ayuda a doña Rosalía, quien solo murmuró al escuchar el nombre. Xochitl fue la mujer que se arrojó al río en 1928, con su hijo. El nombre había regresado, y con él los recuerdos que el pueblo había sellado bajo capas de culpa y silencio. La historia surgió como brote de tierra húmeda. Xochitl era una joven indígena que se enamoró de un capataz mestizo durante los tiempos de la reforma agraria. Él le prometió amor, casa y apellido, pero cuando ella quedó embarazada la repudió públicamente, acusándola de bruja para evitar el escándalo. La comunidad, en vez de protegerla, la expulsó. Xochitl vivió en una choza a las orillas del bosque con su bebé en la más profunda miseria. Una noche de lluvia, con hambre, frío y sin más esperanza, se lanzó al río con su hijo en brazos. La historia fue enterrada, el acta de defunción falsificada. La cruz que pusieron en su honor fue removida cuando se construyó la carretera. Nadie volvió a pronunciar su nombre hasta ahora. El pueblo entero comprendió lo imperdonable. La Llorona no era una fuerza anónima. Tenía rostro, historia y nombre. Xochitl no había regresado para vengarse, sino para ser reconocida. Y el hecho de que los niños la vieran, que el bosque la susurrara, que los espejos la reflejaran, era solo una muestra de que el tiempo no cura lo que no se enfrenta. Entonces surgió una idea: levantarle un altar con su nombre, no en la iglesia que aún temblaba cada vez que se nombraba a la mujer blanca, sino en el bosque, donde su dolor comenzó y donde seguía esperando. Los más valientes, y algunos desesperados, siguieron a doña Rosalía en procesión silenciosa hasta el claro, donde antes se encontraba la choza de Xochitl. Llevaban flores, pan, velas y una pequeña cruz de madera tallada a mano. Cuando llegaron al lugar, encontraron algo imposible: una piedra plana, cubierta de musgo, con marcas grabadas en náhuatl antiguo. Nadie supo decir lo que significaban, excepto doña Rosalía, que las tradujo en voz baja. A ella, que nunca dejó de amar, y a quien nunca dejaron vivir. Allí colocaron la cruz, encendieron las velas y dijeron su nombre en voz alta, todos juntos: Xochitl. El viento sopló con fuerza, y por primera vez en décadas no se escuchó el llanto, solo el murmullo de hojas agradecidas, y una presencia que se retiraba, no con dolor, sino con descanso. Después de aquella noche en el bosque, San Martín de las Flores respiró diferente. El aire ya no era espeso. Las gallinas volvieron a poner huevos. Los gallos comenzaron a cantar al alba, y los espejos, antes empañados por manos invisibles, reflejaban solo lo que debían, la vida que seguía. Pero la paz no fue completa, porque aunque el espíritu de Xochitl parecía haber sido honrado, las consecuencias de su olvido seguían extendiéndose, como raíces que habían crecido por debajo de todo lo construido. La niña Mariana, desde aquel día, ya no volvió a hablar. Caminaba, jugaba, comía, pero en completo silencio. Su mirada era distante, como si una parte de ella se hubiera quedado en aquel claro del bosque, con la mujer vestida de blanco. Algunos decían que era un estado transitorio, otros lo veían como señal de que algo se había quedado con ella. Lo cierto es que sus dibujos continuaban y cada vez eran más oscuros. Casas en llamas, ojos sin pupilas, rostros de mujeres llorando bajo la lluvia. Doña Rosalía la visitaba cada tarde, le hablaba con calma, le peinaba el cabello, le dejaba flores frescas junto a su cama. Y un día, al ver uno de sus dibujos, una figura que parecía ser Xochitl, pero con alas negras, la anciana dijo: «No todas las almas que lloran quieren irse». Con el tiempo, comenzaron a notarse más signos de que algo persistía, algo más profundo y más antiguo que la misma historia de Xochitl.
Los árboles del bosque crecían más torcidos, como si buscaran escapar del suelo. Los perros volvieron a aullar algunas noches, pero no en dirección al bosque, sino al cielo. Y el campanario, que había permanecido en silencio desde la desaparición de los hombres, volvió a sonar, solo una vez. A las 2:33 a.m., nadie sabía qué significaba. Nadie quería saberlo. Una noche, el joven Nicolás, uno de los pocos adolescentes que nunca había creído del todo en las historias, fue encontrado vagando en las afueras del pueblo, mojado, descalzo y con las manos llenas de tierra. Decía cosas sin sentido. El río está hablando, pero no con voz, sino con hambre. Tras esa noche comenzó a llover sin parar. Una lluvia fina, constante, que no causaba inundaciones, pero lo cubría todo de una humedad pegajosa. Las paredes se agrietaban, las puertas hinchaban, los libros se deshacían. Y los recuerdos volvían. Las personas comenzaban a soñar con sus propios muertos, pero no de manera dulce o nostálgica. Soñaban con lo que no dijeron, lo que negaron, lo que callaron, y al despertar, muchos sentían que alguien más había estado dentro de sus casas. Doña Rosalía reunió al pueblo una vez más. Xóchitl descansó, sí, pero al nombrarla, abrimos un umbral más profundo, uno que conecta con todas las que fueron como ella, las olvidadas, las silenciadas, las enterradas sin nombre. Y ahora ellas también han empezado a despertar. El pueblo comprendió que la historia de La Llorona no es una sola, es un eco repetido, multiplicado en diferentes voces, cuerpos, fechas, cada una con su dolor, cada una con su llanto. Y que el bosque, el río, los muros, solo eran el escenario de algo más vasto, una memoria ancestral que había sido negada durante siglos. Y así, San Martín se convirtió en otra cosa. Ya no era solo un pueblo, era un altar viviente, un lugar donde el tiempo se mezcla con el alma, donde llorar no es debilidad, sino resistencia. El 10º acontecimiento no fue una aparición ni una tragedia, sino una decisión. Una que cambiaría para siempre la historia de San Martín de las Flores. Luego de semanas de llanto, revelaciones, sueños compartidos y altares improvisados, el pueblo entero acordó algo que antes habría parecido impensable: declarar el bosque como sagrado. No como un lugar religioso tradicional, ni bajo la protección de la iglesia, que aún temblaba con los rezos mal dirigidos, sino como un espacio de memoria, un territorio que no debía ser tocado, ni talado, ni cruzado sin motivo, una tierra donde las raíces hablaban y el viento escuchaba. Le llamaron el Bosque de las Voces Calladas. Colocaron un arco de entrada hecho con ramas entrelazadas y listones blancos, y sobre él una frase en náhuatl escrita por los más ancianos: no todo lo que se fue se ha ido, no todo lo que callaste se perdió. Cada familia dejó allí algo propio: fotografías antiguas, cartas no enviadas, juguetes rotos, mechones de cabello, pedazos de ropa de aquellos que nunca volvieron, no como ofrenda de miedo, sino como gesto de reconciliación. La gente comenzó a visitar el bosque no con temor, sino con respeto. Algunos iban a llorar lo que no lloraron en su momento, otros a pedir perdón, otros simplemente a sentarse y escuchar los susurros entre los árboles. No siempre se escuchaba algo, pero cuando sí, era como si el propio bosque hablara desde dentro. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una madrugada, Mariana, la niña silenciosa, despertó a su madre con una voz clara y firme. Ya se fueron, pero no están lejos. La madre, entre lágrimas, le abrazó como si se tratara de un milagro. Pero Mariana no sonreía, solo miraba hacia la ventana como si pudiera ver más allá de la noche. A partir de entonces,
el pueblo vivió con una nueva conciencia. El miedo fue reemplazado por una vigilancia espiritual. Las casas mantenían sus altares, no por defensa, sino por diálogo. Cada llanto nocturno ya no era una amenaza, sino un aviso. Cada reflejo extraño en el espejo, un llamado a recordar. Los visitantes que venían de fuera, curiosos, periodistas, buscadores de fenómenos, eran recibidos con una advertencia sencilla. Este lugar no es para ser visto, es para ser sentido. Algunos entendían y se iban en silencio. Otros se burlaban y despertaban con marcas de barro en la almohada. La iglesia lentamente fue reabierta, pero no para misas. Se convirtió en un lugar de memoria oral. Allí, los ancianos contaban historias que antes se callaban. Los jóvenes leían en voz alta los nombres de los que se habían perdido sin tumba. Y cada noviembre, durante la noche del Día de Muertos, el pueblo entero encendía cientos de velas. No solo para los suyos, sino para los de todos. Porque ahora sabían que una mujer llorando en la noche no era el final. Era el inicio de una verdad que debía ser dicha, y que el eco de su voz no venía del más allá. Venía del lugar exacto donde se había negado el dolor. Hoy, quien camina por San Martín de las Flores nota algo distinto, no solo en sus paisajes, sino en el silencio. No es un silencio vacío, sino reverente, como si el aire mismo llevara voces atrapadas entre las hojas, como si cada piedra del camino susurrara lo que los vivos aún no se atreven a decir en voz alta. En el centro del pueblo, la vieja placa oxidada de la alcaldía fue reemplazada por una de madera tallada a mano con letras grabadas a fuego que dicen: «Aquí lloramos», para que ellas no lo hagan solas. No es una frase poética, es un pacto. Un reconocimiento colectivo de que el olvido es más cruel que la muerte, porque el olvido niega existencia, borra nombres, silencia verdades. Los niños crecen sabiendo quién fue Xochitl. Aprenden que la Llorona no es solo un cuento para asustar, sino un eco ancestral, una voz que emerge desde las profundidades del dolor colectivo. Un alma hecha de todas las mujeres que fueron ignoradas, de todos los llantos que nunca encontraron consuelo. Algunos aún aseguran ver su silueta junto al río. Otros la oyen en el silbido entre los cerros o en el tintinear de campanas invisibles en la madrugada. Pero ya nadie corre, ya nadie se esconde, porque ahora saben, ella solo aparece donde fue silenciada y solo llora donde nadie más lo hace. Por eso San Martín de las Flores ya no es un simple pueblo, es un territorio de memoria, donde el miedo y el respeto caminan de la mano, donde el verdadero terror no viene de los espectros, sino de las verdades negadas por generaciones, y donde la única salvación posible no está en el exorcismo, ni en la huida, ni en la fe ciega, sino en el simple, valiente y eterno acto de recordar. A veces, escuchar un lamento en la oscuridad no es un simple sonido, es un aviso, y cuando ignoramos lo que ya fue advertido, las consecuencias pueden ser irreversibles. Suscríbete si crees que algunas historias no son solo leyendas, sino advertencias que vienen de más allá. Y deja tu me gusta si alguna vez también sentiste que alguien te observaba entre los árboles.